Estábamos hablando, contándoles a ustedes qué ha ocurrido con ese informe de la UCO, de la comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres. Bueno, es uno de los asuntos del día y hay más temas que marcan la actualidad que vamos a analizar con Carmen Hernández, que es vicesecretaria de Nueva Canarias, diputada a nuestro Parlamento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la actualidad manda, ¿no? ¿Qué le parece a usted ese informe de la UCO, esa comparecencia de Ángel Víctor Torres defendiendo defiende su inocencia, recordando que fueron ustedes socios de gobierno en la anterior legislatura? Sí, bueno, hay que recordar que todo esto de lo que hoy se habla se produjo en un momento de emergencia sanitaria, con una pandemia, la gente se moría y las mascarillas eran auténticos salvavidas. Por tanto, todos aquellos que tuvimos, como el presidente Torres y otros presidentes autonómicos, responsabilidades al frente de la sanidad y por tanto de salvar vidas, tuvieron que comprar mascarillas en condiciones absolutamente excepcionales. Por eso eran contratos de emergencia, es decir, por eso no salían a concurso. Sacar a concurso un contrato de mascarillas, las mascarillas hubieran llegado 1 año y medio después, por tanto hubiera costado miles y miles de vidas. Dicho esto, sí, creo que ahora hay que respetar la investigación, esperar a que este asunto se aclare en los juzgados. Todo apunta también a que aquí hay versiones confrontadas, que además las personas que están hablando y acusando son personas que sí parece que han cometido un delito. Estoy pensando en el señor Koldo, estoy pensando en el señor Ábalos, con la presunción de inocencia que vaya por delante, y el resto sinceramente creo que es una estrategia del Partido Popular Canario para atacar al Partido Socialista, una estrategia electoralista que lo único que busca es inventar contra el señor Torres, que con los datos que hoy sabemos y que a nosotros nos consta, lo único que hizo fue intentar salvar vidas y comprar mascarillas en condiciones excepcionales. Se le acusa de presionar para que, bueno, se le critica por presionar para que cobrara esa empresa que presuntamente está vinculada, ¿no?, a la trama de corrupción. ¿Eso quién lo dice? ¿Quién estaba delante? Es decir, la señora Vidina Espino acusa de presionar. Primero habría que definir qué es presionar en una situación de emergencia, dar prisa a un funcionario para que un tema se resuelva, para salvar vidas, presionar. Yo haría incluso la analogía con lo que está ocurriendo o con lo que ha ocurrido con la Dana de Valencia, es decir, llevémoslo, extrapolémonos a ese momento. Le estamos hoy exigiendo a quien dirigía esa cuestión mayor premura, mayor celeridad, que respondiera para salvar vidas, y sin embargo ahora estamos recriminando que se aceleraran los procesos. Yo insisto, yo fui alcaldesa en ese periodo y las mascarillas se convirtieron en salvar vidas, por ejemplo, para las personas que atendían a mayores, para el propio mayor, pero también para el sanitario que les atendía, para los centros de las personas sin hogar. Es decir, ahí nos vimos todos desesperados con la necesidad de comprar mascarillas, y yo lo que veo aquí es una operación, por lo menos del Partido Popular Canario y por supuesto del señor Feijóo, de desacreditar al señor Torres, porque entre otras razones es un político considerado y respetado en Canarias, que ganó las elecciones. Las últimas elecciones no las ganó en Canarias el Partido Popular ni Coalición Canaria, la ganó el Partido Socialista, y esto es una campaña de descrédito, claramente. Pero en cualquier caso vamos a esperar a que decidan y a quien aclare las instituciones judiciales, que son las que tienen la última palabra, y eso hay que respetarlo. Vamos a seguir con otro de los temas que marcan la actualidad, y es la llegada de los presupuestos, ¿no?, al Parlamento de Canarias, donde ya comienza su tramitación. Para ustedes han dicho que son decepcionantes. ¿Por qué? Vamos a ver. Estamos en una situación de normalidad, no hay pandemia, no hay volcán, y en Canarias la economía va muy bien. Va tan bien que este gobierno durante 3 años, durante 3 presupuestos consecutivos, pues ha podido hacer unos presupuestos que son 2.300 millones más elevados que hace 3 años. Escuchen bien, 2.300 millones. Y la cuestión es, ¿se ha mejorado la financiación de las universidades? No. Los rectores hablan de que necesitan 26 millones más para abrir cada día las universidades, no para autobombo, no para publicidad, 26 millones para pagar el agua, la luz, los gastos del profesorado, etcétera, etcétera, etcétera. No están en los presupuestos. Vemos que, por ejemplo, en infraestructuras educativas, algo que a mí me preocupa mucho porque sé perfectamente el estado que están los centros educativos canarios. Quienes me escuchan saben que sus hijos e hijas están en colegios, en muchos casos que tienen 30 y 40, 50 años, que los niños se están asfixiando de calor en verano con las olas de calor. Bueno, pues para todo ese objetivo el gobierno pone 7,8 millones de euros. Miren, hacemos la cuenta y no da ni para ventiladores. Y así, en materia de vivienda, 25 millones para vivienda canaria, cuando es el mayor problema que tiene esta tierra, la vivienda. 25 millones. Con 25 millones no fabricamos ni 200 nuevas viviendas. Pero es que el presidente Clavijo se coloca 25 millones en el área de presidencia, dice que para estudios.
que pongamos el mismo dinero para vivienda que para presidencia y para el señor Clavijo, eso es el modo canario de gobernar del señor Clavijo que nosotros no compartimos. No comparten, por ejemplo, en vivienda, que es un tema que preocupa muchísimo a la ciudadanía. ¿Qué propone Nueva Canarias para solucionar ese problema? Sabemos que no solo de nuestro archipiélago, sino del país, pero a rasgos generales, bueno, ¿cómo se puede solucionar el problema de la vivienda aquí en nuestras islas? La vivienda es un problema en Canarias desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Este gobierno, Coalición Canaria, lleva gobernando esta tierra 30 años con el paréntesis del pacto de progreso, del pacto anterior, con un paréntesis de 4 años. Ellos llevan 30 y no lo han resuelto, pero es que a día de hoy sus políticas son para fomentar el negocio de la vivienda. No me da tiempo a explicarlo, pero sí puedo explicar qué proponemos. Proponemos 2 grandes acciones. Primero, promover un plan canario de alquiler seguro, es decir, animar a la gente que tiene viviendas vacías. Hoy hay en Canarias 211.000 viviendas vacías, 211.000. Bueno, si somos capaces de rescatar el 20% de esas viviendas, resolveríamos una gran parte de la problemática. ¿Cómo se anima a la gente a que alquile su casa? Primero dándole seguridad jurídica. El gobierno tiene que ser el aval bancario, dándole seguridad económica de que va a cobrar todos los meses, ayudándole a rehabilitarla si la tiene en mal estado y, por supuesto, garantizarla al dueño que la va a recuperar en buen estado. Esto lo hacen los vascos, lo llevan haciendo los vascos desde hace décadas y funciona. El gobierno nos ha dicho que no. Y la otra gran política para nosotros tiene que ver con un Visocán y un ICABI que de verdad construya vivienda pública. No puede ser que pasen los años y que en Canarias en 10 años se hayan construido, no llega a 100 viviendas en 10 años y, por ejemplo, los vascos en el mismo periodo hayan construido 10.000 viviendas. Esto demuestra que no ha sido una prioridad, ni es hoy una prioridad para el gobierno canario. Mire, yo fui alcaldesa de Telde y llevaba una empresa de vivienda y me consta que los ayuntamientos de gran población, Gran Canaria, Las Palmas y Telde, en Tenerife, Santa Cruz y La Laguna, todos tienen empresas de obra pública y de vivienda. Todos podrían construir vivienda mañana si tuvieran el dinero y si quisieran. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, instar a los ayuntamientos que pueden a construir vivienda pública, por supuesto poniendo la ficha financiera, y con 25 millones ya le digo yo a usted que no es suficiente. La presenté como vicesecretaria de Nueva Canarias, nuevo cargo en el partido que después de que haya una parte del partido se ha roto, evidentemente una parte del partido se ha ido hacia otra formación política. ¿Y cómo queda Nueva Canarias? Usted, nueva vicesecretaria del partido, ¿cómo queda, por ejemplo, en ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Bueno, efectivamente hemos pasado un proceso de escisión. Hay una parte del partido con una visión de la organización y del modelo político o del tiempo político que estamos viviendo distinto. Por más que se haya vendido una crisis de liderazgo, lo que ha ocurrido realmente es una crisis ideológica. Es decir, hay una parte del partido que se ha escorado en una visión más de, ellos dicen, transversal, sin ideología. Para nosotros, quien se autodefine sin ideología es que es de derecha. Todos tenemos ideología y defendemos un modelo, y hoy la política claramente se posiciona en 2 grandes modelos, el modelo de derecha y de extrema derecha y el modelo de izquierda, y nosotros tenemos claro dónde estamos. Ellos han decidido estar en otro lugar, nosotros ahora hemos renovado nuestros órganos porque tocaba, porque tuvimos un congreso nuevo, Luis Campos, el nuevo secretario general, y estamos en un proceso ilusionante, reforzando nuestros valores, nuestros principios, nuestras raíces. Somos un partido que nace de abajo, del pueblo, somos un partido que nace del movimiento asambleario en Gran Canaria y que se ha ido extendiendo, y por supuesto somos un partido que defendemos un modelo de izquierda. Al producirse esta ruptura, ¿cómo hacen para recuperar a más militantes, a más seguidores de Nueva Canarias y para reforzar, insisto, en su presencia, por ejemplo, en ayuntamientos tan importantes como el de Las Palmas de Bueno, ese es el reto, Canaria, ¿no? Ese es el reto. Nosotros creemos que estamos viviendo un momento de avance del fascismo y de la extrema derecha sin precedentes en la historia, que se ponen en riesgo derechos tan básicos como los derechos de la mujer, la lucha contra la violencia machista, los derechos del colectivo LGTBI, la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación, las políticas sociales, la renta ciudadana. Todo eso está en peligro, las pensiones de nuestros mayores. Y hoy toca tomar partido. Ya no vale medias tintas. Nosotros tenemos claro que vamos a estar en ese frente amplio de izquierda, donde todo aquel ciudadano de a pie, organizado o no organizado, que defienda un modelo progresista de avance, de derechos sociales y civiles, vamos a apelar a ese votante para frenar a la extrema derecha, porque el peligro es real. Se uniría a Nueva Canarias, también Podemos en ese frente, también han invitado a sindicatos. Bueno, lo de Podemos lo han dicho, ¿sí? lo de Podemos lo han dicho los medios, porque aquí la prensa escribe cosas que no sabemos de dónde se sacan. Aprovechamos que la tenemos aquí y nos la aclara. Nosotros estamos hablando con todo el mundo que defiende esto que yo acabo de decir. Todo aquel
partido político, ciudadano de a pie, organización sindical, organización social y cultural, trabajadores de lo público que defienden que hay que parar al fascismo, porque lo que está en riesgo son los derechos sociales y los derechos civiles, lo que está en riesgo es la televisión pública, lo que está en riesgo son los hospitales públicos, los centros de salud, los colegios, las universidades, todo aquel que defienda esto tiene un espacio político que creemos que debe tener reflejo en el nuevo Parlamento que se conforme a partir del 27. Y ahí no sobra nadie, falta gente, falta gente. O sea que esa mano tendida a crear una mesa de la unidad canaria de cara a las próximas elecciones, de que todos los partidos de corte nacionalista, municipalista vayan de la mano de cara a las elecciones generales de 2027, ¿ustedes qué piensan? ¿No se ven en esa mesa de unidad? Una mesa de unidad de partidos nacionalistas de izquierda, de partidos progresistas, de partidos que defienden todos estos valores y principios y todos estos derechos que he mencionado, por supuesto que nos vemos y estamos hablando, como digo, con partidos y con organizaciones sociales, civiles y sindicales que defiendan esto. Es un gran llamamiento, sería una gran unidad de Canarias a favor de los derechos sociales y civiles y en contra del fascismo. Por último, no tiene nada que ver, le agradecemos todo lo que nos ha dicho, pero como la actualidad manda, vamos a hablar ahora y a lo largo de la mañana de lo que ha ocurrido en Valsequillo con esa presentación de una moción de censura. ¿Cuál es la opinión de Nueva Canarias de lo que está ocurriendo en ese municipio? Bueno, primero decir que nosotros no participamos en esa moción, no tenemos representantes ahí, pero si tuviera que hacer un análisis político, porque yo fuera aquí una tertuliana con usted, yo lo que diría es que ese es un gobierno que está en una situación de inestabilidad, no tiene la mayoría suficiente para sacar los asuntos, eso es un problema en un ayuntamiento, no tener la mayoría que te permite, por ejemplo, aprobar presupuesto o una modificación de crédito, es un gobierno que lleva gobernando mucho tiempo y eso pasa factura, desgasta, es un gobierno que está perdiendo fondos de manera, yo diría, inaceptable y se ha conformado una alternativa en la oposición, liderada por gente que tiene experiencia, muchos años y solvencia política y técnica y que yo creo que puede ilusionar a Valsequillo. Por tanto, las mociones de censura, recordemos que son legítimas y democráticas. Carmen Hernández, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos de su tiempo aquí en Buenos Días Canarias. Un placer, como siempre, recibirla. Un placer, muchas gracias.